Vaya mes de lecturas buenas y no tan buenas ha sido agosto. Ha habido un poco de todo, pero sobre todo me quedo con las lecturas que han sido espectaculares para mí. Tengo un montón de ganas de hablaros de ellas y tal vez contagiaros las ganas de leerlas. Si quieres saber cuáles son estos libros que me han vuelto loca, pues quédate que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Laura, esto es La Way de Sí. Y como te he dicho, en este vídeo voy a contarte pues mi resumen de lecturas del mes de agosto, pero antes, comentar unas cosas, un par de cositas pequeñas y rápidas. La primera de ellas es bastante obvia, ya estamos en septiembre y para mí siempre septiembre es un mes que me gusta porque es un mes como de vuelta al cole, vuelta a clase, nuevos comienzos, rutinas. Yo soy una persona que le encanta organizarse y bueno, ponerse metas, retos, ideas de cosas que quiero hacer. Entonces, en general, septiembre es un mes que siempre me ha gustado mucho, pero es cierto que creo que también puede ser una época bastante dura, ¿no? Después de un periodo vacacional, volver a la rutina, a lo mejor pues eso, ciertos problemas que hemos dejado un poco aparcados durante algún tiempo, no lo sé, creo que también puede ser un periodo no tan bueno o duro para algunas personas, así que nada, desde aquí simplemente si estás pasando un mal momento te envío un montón de ánimos y espero que este vídeo te ayude, pues no sé, al menos a despejarte y a pasar un rato pensando en otra cosa y de verdad espero que pronto todo mejore. Y la segunda cosa que quería mencionar es, no me voy a esconder, de verdad, este ya va a ser un vídeo largo, lo estáis viendo porque ya sabéis lo que dura, pero ha sido un mes de muchas lecturas, a pesar de que no voy a hablar de todas ellas aquí. Sí voy a hablar de la mayoría, no he querido meterlas en otros vídeos, pero bueno, me apetece hablaros tranquilamente de esos libros. Sin prisas, así que sí, va a ser un libro largo, cógete unas palomitas o un café si me estás viendo a lo mejor por la mañana o un tecito, lo que te apetezca, vamos con calma, parte este vídeo, lo puedes ver en 2 o 3 veces si hace falta, pero vamos a tranquilamente sentarnos, charlar, hablar de libros, aquí pues entre amigos como hacemos siempre. Esta vez para organizar mis lecturas, no sé, por darle una cosa diferente, voy a hablaros de ellas de menos a más, es decir, desde las lecturas que menos me han gustado hasta las que más me han gustado. Vamos a tener 3 bloques en este vídeo, el primero de ellos va a ser lecturas que no me han gustado, después lecturas que me han gustado, que han estado bien y luego lecturas que me han encantado y que se van a favoritos del año segurísimo algunas de ellas. Así que nada, sin más dilación, empezamos. El primer libro del que quiero hablaros ha sido un gran disgusto, una gran decepción para mí porque me había yo puesto unas expectativas muy altas y estoy hablando de El libro de Eva de Meg Cloutier, que está editado por Plata Editores. Es una novela de 2023 preciosa, con una edición estupenda y es un libro que lamentablemente no ha sido para mí. Tengo que decir que de hecho no lo abandoné porque como os lo enseñé hace, pues no sé, unos vídeos, hace unos meses, no sé, en algún momento, en un book haul, cuando, bueno, os enseñé que me lo había enviado la editorial, fue un libro que causó mucha curiosidad y en comentarios muchas personas preguntabais por él y queréis que os hablara. Entonces, bueno, digamos que hice el esfuerzo, entre comillas, de yo, bueno, la verdad no me estaba gustando, lo hubiera abandonado, hubiera pasado otra cosa y de decir, mira, lo voy a acabar porque es verdad que se leía rápido y ágil y así tengo una visión como más completa y yo, no sé, siempre positiva diciendo a lo mejor llegando al final el libro mejora o me gusta. Decir una cosa obvia y que decimos siempre, pero bueno, esta es mi opinión personal, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea un libro malo, estoy diciendo que es un libro que a mí no me ha gustado. Vamos a ir desde el principio. ¿De qué trata el libro de Eva? Pues el libro de Eva la verdad que tiene una premisa bastante guay porque bueno, va a estar ambientado en un lugar que no nos dicen, pero tiene toda la pinta de que es Italia, en un momento que no nos dicen, pero tiene toda la pinta que es un medievo tardío, renacimiento, bueno, no sé, como un siglo XV a siglo XVII, en algún momento ahí, en un convento de clausura de monjas, donde, bueno, pues la noche de carnaval, ¿qué pasa? Pues aparece que hay como una persecución, una cosa extraña y llaman a la puerta unas mujeres que están heridas para que las acojan, parece que alguien les está persiguiendo. Las llevan a la enfermería y una de las monjas que está allí cuidándolas, bueno, justo antes de morir una de las mujeres le da un libro y de alguna forma, porque hablan un idioma extraño, le transmite, ¿no? Cuida este libro, esto es muy importante. Y ellas mueren y entonces, bueno, pues empieza ahí toda la trama, ¿no? ¿Qué es este libro?
por qué era tan importante a estas mujeres, por qué las están persiguiendo, porque bueno, a partir de ahí va a empezar una especie de periodo muy convulso donde gente de diferentes situaciones, pues grandes señores, gente del pueblo, un librero y bueno, altos cargos de la iglesia, para intentar que esas monjas les abran las puertas del convento buscando algo que nadie sabe qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, hay un misterio también. Yo leía este punto de partida y decía, bueno, es que esto es un poco como si el Código Da Vinci y el Nombre de la Rosa, pero con monjas, no se tuvieron como un hijo y fuera este libro. Entonces, para mí tenía una pinta estupenda de que iba a ser típico libro de aventuras, misterios, a lo mejor un secreto histórico ficticio, ¿no? Lo típico que partes de algo real para inventarte una historia. Bueno, yo me lo imaginaba como una de mis novelas del verano, así súper entretenida. ¿Qué pasa? Bueno, a mí la novela se me hizo muy aburrida, muy lenta. Tenemos un personaje que es, bueno, protagonista, sí, sobre todo narradora, que es Beatrice, que bueno, ella es una monja y ella era la ayudante de la bibliotecaria, que ha muerto. Parece como que nos van a contar la historia y luego nunca se nos cuenta. Y ella resulta que también era hija de un gran señor, pero la metieron ahí un poco como obligada y tal. Y es un poquito extraña, la verdad, la buena de Beatrice. No es un personaje especialmente carismático para que te cuente la historia. Y luego la historia está narrada en primera persona del presente. Y a mí era algo que me sacaba muchísimo, porque me parecía como muy poco natural y luego creo como que a veces no estaba bien llevada del todo, porque a veces de repente estaba como fuera, como dentro. Os digo, primera persona del presente, ¿qué es cuando tú lo lees, no? Al final es como, abro esa carta, la tiro al fuego, miro a no sé quién, hago no sé cuántos, como así, ¿no? Era una forma de leer súper extraña. No me encajó, es que no puedo decir otra cosa, no me encajó. La historia del libro, ¿no? Del libro de Eva, al final, que yo pensaba tanto por el título y como por todo, que iba a ser el centro del misterio, o sea, sí, pero está como bastante diluido y yo creo que no se le saca partido. Cosas buenas de este libro también pues voy a decir. Me pareció bastante divertido, interesante, curioso, ¿no? Porque es que el autor al final ha estado investigando, que nos contará un poco cómo era la vida dentro de estos conventos. Me gustó ver cómo para ciertas mujeres que no entraban a monjas solo guiadas por la fe, sino pues por otras diferentes situaciones vitales, que tampoco os voy a contar para no desvelaros parte de la historia, de repente dentro del convento encontraban como una cierta libertad, ¿no? Como pues hay una pequeña burbuja donde vivir de una manera diferente, y esa parte me pareció muy interesante porque nunca la había pensado así, no sé hasta qué punto sería verdad o no, eso sería ya pues también ponerse a investigar, pero claro, en mis ojos presentes, ¿no? Y yo pensaba, joder, meterse a monja de clausura, a menos que, yo qué sé, que sientas la llamada, ¿no? Que tengas una fe muy grande, yo lo veo como algo en plan, ¿por qué, no? Te meterías toda tu vida a vivir en un convento. Y aquí te lo cuentan de otra manera, ¿no? Entonces me resulta interesante ver esa otra parte, una parte más de comunidad, de sororidad entre las hermanas. Interesante, la verdad. Y luego lo que os decía antes, la verdad que el libro se lee relativamente fácil, la prosa es sencilla, no es enrevesado, simplemente como no conecta en ningún momento con la historia, entonces claro, al final todo eso es normal que se te haga pesado seguir leyéndolo. También, por ejemplo, daros algún dato más, me parecía que los personajes no estaban bien construidos. Hay un montón de personajes y que no se te presentan especialmente, entonces llega un momento que los mezclas todos, hay como un batiburrillo. Creo que la autora quiere contarte muchas cosas y al final quedan como muchas simplemente esbozadas. Ni siquiera podía imaginar muy bien el convento, que yo creo que era algo que se podía haber explotado muy bien, ¿no? Habría sido bastante interesante. No ha sido para mí. Y sobre todo me ha dado rabia porque al final realmente dentro de la novela nunca se menciona explícitamente, porque bueno, eso ocurre después, ¿no? Cuando se le da el nombre, pero realmente el libro de Eva lo que está haciendo como una mención es al códice o al manuscrito Voynich, que no sé si lo conocéis, que es un manuscrito del siglo XV y es un manuscrito miniado, es decir, todo con ilustraciones, a todo color, que tiene una serie de textos que nunca han podido ser descifrados y también pues, una serie de ilustraciones súper interesantes, muy variadas. Por ejemplo, tiene un herbario donde aparecen un montón de plantas que no se han podido identificar. Luego hay escenas como de mujeres haciendo cosas, como unos baños así a la luz de la luna, todo como muy místico, luego algo como relacionado con las estrellas. Entonces, bueno, es guay porque por mucho que se ha intentado descifrar, nunca se sabe. Incluso creo que ahora leí una noticia hace poco que había como una inteligencia artificial que la habían puesto ahí a ver si conseguía sacar qué pone ahí. Muy interesante. Entonces, la novela hace mucho guiño directo al códice Voynich, pero no se le saca partido, en mi opinión.
Una lástima, no lo sé, no quiero tampoco desanimaros a que la leáis, por supuesto. Si os llama la atención lo que os cuento, pues dadle una oportunidad y contadme a vosotros qué os ha parecido. Ojalá de verdad que os guste más que a mí. Y bueno, sin salir del todo, ¿no?, de estos libros que no me han gustado, no ha sido tanto como el anterior, ha sido un sí pero no. Y estoy hablando de La hija de Pauline Debroux-Allard, o algo así se debe pronunciar. Está editado por Lumen, ha salido hace muy poquito a la venta y la verdad que a mí cuando me llegó por parte de la editorial me pareció que tenía una pinta estupenda y de hecho por eso le di prioridad dentro de mis lecturas. Y es un libro que es bastante interesante también porque tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es cuando las novelas parten de a veces pues como cosas personales de los autores y luego pues o bien cuenta la vida o bien es una ficción, pero bueno, tú no lo sabes muy bien, ¿no? Pero se siente como un texto bastante personal y de hecho, bueno, pues la protagonista tiene el mismo nombre de la autora, ¿no? Entonces está como este juego de pensar qué será verdad, qué será mentira, que a mí siempre me resulta agradable, ¿no? Sabiendo que no estás leyendo unas memorias, ¿no? Sino que es una novela. Bueno, el punto de partida de esta historia es que, bueno, nuestra protagonista tiene 30 años cuando por primera vez en su vida va a hacerse el carnet de identidad y, digamos, que ve, ¿no?, como por escrito en un documento oficial su nombre entero. Su nombre está compuesto por 3 nombres, ahora mismo no me acuerdo, Pauline, Jean, Genome, Ise o algo así, bueno, no recuerdo exactamente, y son nombres que, claro, le han acompañado toda su vida, pero ella cuando preguntaba a su familia, oye, a su madre, oye, ¿estos nombres tal? Pues la madre como con evasivas, nunca le contestaba, ¿no? Y ya vamos viendo que en realidad durante toda su pasado, su infancia, su juventud, ha vivido en una casa un poco, bueno, con secretos, con cosas que no se han dicho, bueno, entonces la relación con la familia tampoco está en su mejor momento ahora cuando ya son adultos. Entonces, bueno, todo cambia, digamos, o la historia empieza un poco a moverse más cuando ella, por casualidad, visitando a sus abuelos, encuentra en sus antepasados una Jean. Y entonces a partir de ahí va a empezar a tirar para conocer a esa persona que, bueno, de la que heredó en cierta manera el nombre, ¿no? Esa persona que vive en ella de una forma u otra. Entonces, bueno, va a empezar un proceso de búsqueda y de investigación de quiénes son estas personas que conforman su nombre. Entonces, bueno, va a ser un proceso también mucho de autoconocimiento y de rehacerse, porque bueno, todo esto sucede cuando a ella le ocurre pues una cosa que hace que su vida se tambalee, ¿no? Y que no pase pues, por un buen momento, una situación muy dura que creo que a nadie le gustaría vivir, desde luego. Y bueno, al final la novela se va a ir moviendo todo el rato entre el pasado, el presente, historias contadas, historias imaginadas, y está articulada de una forma muy curiosa, que esto sí que me gustó bastante, que es a partir de las preguntas kantianas: ¿qué puedo saber? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo esperar? Entonces también tiene como un punto así filosófico. Realmente es una novela muy literaria y eso siempre te lleva a que tienes que conectar, ¿no?, con cómo está contada la historia. Y a mí, si algo me sacó, fue que a veces me resultaba un pelín confusa algunas partes, tenía como que releer, y de verdad que yo leo de una forma bastante concentrada, ¿no? Cuando leo estoy leyendo. Y igual algunas partes pues me perdió. O sea, creo que tiene un punto, no guía experimental, pero bueno, que sí, la autora está probando cosas, está jugando, y es cierto que a mí a veces me perdía, ¿no? Sobre todo cuando la autora, es cierto que va entrando como... La autora no, cuando la protagonista va entrando en un bucle donde ella misma está confundida. Creo que eso también se transmite a la persona que lee y es un juego que puede gustarte o no. Y bueno, hay momentos que se confunden como ficción, literatura, realidad, todo dentro de la novela. Está bien, pero como que noté cuando lo acabé, digo, no ha terminado de estallar para mí lo que me querían contar. No sé cómo explicarlo mejor. Entonces, es cierto que me quedé un poco con sabor agridulce. Pero también tengo que decir que me ha gustado mucho cómo escribe la autora, las cosas que propone, cómo describe a los personajes. Dentro de la propia novela puedes ver diferentes recursos y registros y creo que la voy a seguir leyendo, la verdad. Aunque este no haya sido exactamente para mí, como que veo algo que me puede gustar mucho en otra novela. Además me pasó una cosa que es que, como digo, durante la lectura tampoco es que me encantara, pero con el paso de los días y del tiempo, hace ya bastantes semanas que las leí,
como que vuelve a mí, ¿no? Vienen escenas a mí y a veces digo, ¿esto dónde lo he visto? ¿Esto cuándo ha pasado? Y es este libro. ¿Os ha pasado eso alguna vez? Pues me pasa. Entonces es curioso porque aunque no me encantó, de repente hay cosas que digo que vuelvo a este libro y me parece súper interesante. Es una lectura, si os queréis meter en ella, aviso, intimista, ¿no? Además, a pesar de que sea como una búsqueda, es una búsqueda tranquila, ¿no? Es una búsqueda muy interior. Es una novela llena de silencios, de historias que no terminan de contarse, ¿no? Porque es un poco como te crea un poco de insatisfacción porque no terminas de saberlo todo y al mismo tiempo de esa forma tú estás realmente conectando con la protagonista a la que su familia nunca le cuenta todo, ¿no? Y tiene que, bueno, que luchar con eso y aprender a formarse sin depender de esas cosas. Ella está en un momento en el que reclama una soledad que ciertas personas no quieren darle. Es una novela interesante, la verdad. El planteamiento está muy bien. Simplemente, bueno, no terminó de encantarme. No sé si tiene nada de sentido lo que he dicho, pero para mí, digamos en cierta manera, lo tiene. Y con este libro cerramos el primer bloque de libros que no me han gustado demasiado para pasar al bloque de libros que me han gustado. Vamos a empezar con Las chicas de Bloomsbury, que es una novela de Natalie Jenner, que está editado por Catedral Editorial y es una novela que me ha gustado mucho. Es una novela acogedora, es una novela agradable, es una novela para pasar un buen rato, exenta de dramas, donde tú la abres ya sabiendo que no lo vas a pasar mal, ¿vale? Entonces quizás por eso está en este bloque, que no es una novela que me haya encantado, porque bueno, a veces exijo un poco más sin quererlo, pero es una novela que me dio exactamente lo que yo necesitaba cuando yo la cogí, ¿vale? Es una novela que va a estar ambientada en una librería, lo cual ya es bastante guay, y va a tener una serie de protagonistas femeninas estupendas. Os pongo en contexto. Básicamente vamos a estar, creo que es Londres, si no me equivoco, en 1950 en la librería Libros Bloomsbury, que bueno, tiene mucha reputación, tiene libros antiguos, libros extraños, libros de investigación y luego, bueno, tiene una parte más también generalista. Es una librería que ya tiene pues un montón de años, más de 100 si no me equivoco, y uno de los problemas con los que se están enfrentando es que, bueno, siguen mucho marcadas por las reglas de antaño. En 1950 el mundo ha cambiado, se han acabado las guerras mundiales, Reino Unido se está levantando después de todo aquello, llegan nuevas ideas, modernidad, etc. Y ellos siguen como muy anclados en el pasado, sobre todo tienen 51 normas que nosotros vamos a ir conociendo en los encabezados de cada capítulo que obligan a los trabajadores a hacer determinadas cosas sí o sí. Entonces, bueno, en esta librería ocupada por los altos cargos, que todos son hombres, ahora trabajan una serie de mujeres libreras que tienen X ideas, diferentes ideas, cosas que quieren probar, pero bueno, se encuentran un poco todo el rato dándose contra el muro de esas normas y va a ser un poco pues la historia de lo que suceda en esta librería. Es muy divertido porque juega mucho con mezclar ficción y realidad, es decir, momentos históricos, personajes, bueno, personas que existieron en ese momento, que tienen que ver con el mundo de la literatura, como Samuel Beckett, Daphne du Maurier, también está Peggy Guggenheim, bueno, entre otras personas. También menciona lugares reales como las librerías Waterstone, etc. Entonces, es como de verdad maravilla. Tú estás ahí diciendo, pero qué contenta estoy viviendo en este libro. Y además me gustó bastante que es gordito, entonces no es un libro cozy que te lo acabas en 2 días, no, pues te acompañan sus personajes durante semanas o durante, bueno, días y días, entonces, bueno, como que te vas reencontrando con tus amigos cuando abres el libro y es algo que agradecí un montón. Vamos a tener eso, las protagonistas que van a ser estas 3 mujeres libreras son muy diferentes, también vamos a conocer diferentes partes de su vida personal y bueno, como todos no somos solo nuestro trabajo, ¿no? Sino que vale, el libro está centrado en la parte de la librería, pero a ellos les pasan cosas fuera y tienen inquietudes, tienen secretos, tienen problemas y tienen cosas buenas que les van pasando. Esta novela tiene una primera parte, pero que en realidad pueden leerse de forma totalmente independiente, que se llama La sociedad de Jane Austen, que yo voy a leer en algún momento. Sí que tienen algunos personajes comunes, pero yo he leído este sin ningún tipo de problema. Una persona que a lo mejor estás por aquí y te doy las gracias me contó que esta era la segunda parte y me recomendaba leer primero la primera. Lo que pasa es que como no lo tenía, digo, bueno, voy a leer el que tengo y me ha encantado, pero segurísimo voy a leer también La sociedad de Jane Austen. En definitiva, ¿para quién recomiendo este libro? Si te apetece algo tranquilo, si te apetece pasártelo bien y si te gustan los libros sobre libros o libros sobre librerías, 100% este libro va a ser para ti. Súper recomendado. Y nos movemos ahora hacia otro tipo de libros y vamos a hablar de
casi nada que ponerte de Lucía Ligmaer, que es una novela de 2016, fue la primera novela que sacó la autora. Lo que pasa es que ahora la ha reeditado Anagrama, han añadido pues bueno, la han revisado en algunas cosas y también han añadido un pequeño prólogo donde la autora presenta la novela y que a mí me gustó mucho. Y la verdad que es un libro bastante interesante. Digo novela y creo que digo mal porque no es exactamente una novela, perdón. Se me estaba yendo la luz, a ver si ahora se ve un poquito mejor, no lo sé, espero que se haya estado viendo bien porque no puedo repetir todo. Bueno, que digo que no es exactamente una novela, que diría que es más bien es un texto de no ficción, lo que pasa es que tampoco lo llamaría ensayo, no sé cómo lo llamaría. Bueno, la autora nos cuenta que tenía la intención de escribir la historia de Jorge y Simón, que eran unos amigos de sus padres, que bueno, sus padres eran argentinos y emigraron hasta Barcelona. Entonces ella, cuando mira un poco los álbumes de familia y demás, siempre está Jorge allí, ¿no? Y los padres hablan como con cariño y cuentan como su historia, parece que pues tuvieron como un negocio que fue muy bien. Bueno, tienes la curiosidad un poco de escribir sobre ellos y sobre este mundo que ellos crearon. ¿Qué pasa? Cuando ella viaja hasta Argentina y se pone un poco a entrevistarles tanto a ellos, tanto a las clientas y demás, se da cuenta que es imposible para ella contar la historia de ellos sin hablar de sí misma, ¿no? Por mucho que ella no quisiera. Entonces la novela, el texto, tiene en realidad como dos partes que van conviviendo, ¿no? Que es como toda la parte de la historia de Jorge y Simón y luego pues la parte donde Lucía Ligmaer habla, pues se abre un poco en canal, ¿no? Para hablar de diferentes cosas, habla de su vida, de sus experiencias, de sus recuerdos, de su familia, de la nostalgia, ¿no? De cómo es ser hija de migrantes, cómo el emigrar es también pues es un propio relato, ¿no? Y en su caso es el relato que le han contado sus familias y te hace pensar mucho de cómo somos, lo que nos queremos contar o cómo elegimos recordar nuestro pasado. También cuenta muchas anécdotas de otras amigas suyas cuya vida es bastante similar a la suya. Entonces, bueno, con nostalgia, pero con muchos toques de humor, ¿no? Y una prosa como muy pulida, Lucía consigue algo que funciona muy bien, ¿no? Que te hace sentir como en casa, que te hace sonreír y que te hace imaginarte perfectamente, ¿no? Esa persona, esa niña, esa adolescente y luego ya esa mujer adulta, ¿no? Que vive todo el rato entre dos lugares, ¿no? Donde ella ha crecido, de donde ella se siente, lo que siente común y también, bueno, ve un poco a lo lejos, ¿no? La vida que pudo ser, ¿no? Si sus padres se hubieran quedado en Argentina, cómo hubiera sido su vida. Muy interesante. Por el otro lado tenemos esa parte que os decía, ¿no? De Jorge y Simón, que montaron todo un imperio, ¿no? En torno a la moda, ¿no? Tenían una parte de confección y otra de traer piezas de alta costura muy seleccionadas para, bueno, pues, las mujeres pudientes de Argentina, de Buenos Aires, durante las décadas de los 50 y los 70. Pero bueno, más que todo, más que la ropa, era como la experiencia, ¿no? Que ellos vendían, cómo era todo, cómo planteaban la historia. Y bueno, como telón de fondo vamos a ir teniendo pues diferentes sucesos de Argentina en aquel momento, mientras se nos va contando pues la historia de auge y caída de Jorge y Simón. Está contado de una forma genial, súper ágil, donde Lucía yo aquí sí siento que experimenta también porque de repente ciertas cosas te las cuenta en forma de obra de teatro y creo que funciona muy guay porque tú lo ves así para mostrar esa exageración que era todo, ¿no? Era todo como esperpéntico, todo como llevado al extremo, el lujo, el tal, bueno, maravilla. Mostrarnos algo a lo que no tendríamos acceso, ¿no? Rescata como esta parte de la historia de Argentina tan curiosa y que yo creo que de otra forma jamás habría conocido. Pero bueno, me parece un libro verdaderamente delicioso, que me llevó un poco montaña rusa de emociones y la verdad que lo recomiendo mucho. El siguiente libro del que quiero hablaros también os lo enseñé hace poco y es La conejera de Tess Ganti, que recibí de parte de Sexto Piso como una de las primeras lectoras antes de que saliera la novela, así que lo he estado leyendo este verano, ya la tenéis en librerías y me ha parecido súper guay. Esta es la primera novela de Tess Ganti y que ha ganado el National Book Award de Estados Unidos y es una cosa muy guay, es una cosa muy loca, también lo digo, no sé ni cómo empezar a contaros qué es este libro. Vamos a ver, va a estar ambientada en una localidad que se llama Vacaville, que está en Indiana, es una localidad ficticia y la idea es que es uno de esos lugares que en su día pues tuvo un gran crecimiento debido a la industria,
pero cuando, bueno, esas empresas cierran, pues aquello se convierte pues casi en una ciudad fantasma muy decadente. Yo me lo imagino como vas andando por las calles, los escaparates cerrados, la gente buscando de una forma u otra cómo sobrevivir. Y bueno, en Vacaville hay un edificio de esos de pisos, de viviendas, que es La Conejera, que es donde se va a centrar principalmente la historia. Y es que vamos a ir de piso en piso conociendo la historia de diferentes personas que viven allí, ¿no? De los inquilinos. La novela comienza de una forma súper fuerte, donde te dicen que en el apartamento C4, X día, nos dicen que Blandine Watkins, que siempre me lío, de 18 años, digamos que abandona su cuerpo. Es una forma muy extraña de empezar, parece que ha habido como una situación violenta, pero no dice que muere o que esté herida, dice que abandona su cuerpo. Y luego hacen una especie de ya referencias a las místicas y es un poco, ¿pero qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? Ya te hace un poco clic aquí cuando ya de repente encajas con esto, ¿no? Que te recuerda un poco, no sé, a eso, pues ya te digo, a las místicas. De verdad, es una escena como un poco caótica en la que no puedes entender muy bien lo que está pasando, lo vas a ir entendiendo con el paso de las páginas, pero antes de que te des cuenta ya ha pasado al siguiente apartamento y luego ha pasado al otro, y luego ha pasado al otro y de repente, de verdad, en 15 páginas has conocido a un montón de gente que vive en ese edificio, diferentes historias, la verdad, súper curiosas. Una madre que tiene un bebé y le da pánico mirar a los ojos del niño y todo lo que eso le hace sentir. Por un lado, vive un matrimonio de ancianos que están enfadados con los vecinos de arriba y ella le dice que haga tal. Luego tenemos a una chica que está haciendo como ASMR, como es como afeitando a un jabón, bueno, un poco de todo, ¿verdad? Es una historia muy loca. Y es cierto que con el paso de las páginas, de repente la narración cambia totalmente y vamos a centrarnos principalmente en la historia de Blandine y sus compañeros de piso, que vive con otros 3 adolescentes que, al igual que ella, han salido del sistema de acogida y bueno, han acabado allí dentro de un programa, ¿no?, para ayudarles a reinsertarse en la sociedad de alguna forma. Y bueno, pues vamos a ver qué acaba pasando, ¿no? O sea, qué ha pasado, ¿no?, en el tiempo antes, tanto en la vida de Blandine a largo plazo como en las semanas anteriores, para que todo acabe como empieza el libro, ¿no?, con ese suceso donde Blandine acaba saliendo de su cuerpo. Un libro de verdad muy loco en ciertas maneras, porque tú estás leyendo y es que no tienes ni idea todo el tiempo de qué va a ser lo siguiente, porque va cambiando la estructura de la narración constantemente. De verdad, tenemos como esas pequeñas escenas en los diferentes apartamentos. Luego tenemos capítulos largos, muy largos, centrados en un personaje. Luego tenemos, por ejemplo, reseñas en una página de internet. Luego hay un autoobituario. Luego hay un email larguísimo que es un relato en sí mismo de alguien que está notando unos cambios en su cuerpo y en su mente y le están pasando ciertas cosas. O sea, luego hay una especie como de confesión y testimonios. El libro varía todo el rato, hay un montón de registros, es muy ágil, de verdad es imposible aburrirse, además de que tiene unos toques de humor muy divertidos que van compensando un poco tanto el drama como las partes más intensas y más densas que tiene la novela, para que puedas entender mucho a los personajes, especialmente a Blandine, nuestra protagonista, que es una de esas personajes que jamás vas a olvidar. Es muy intensa y muy genial, está dibujada perfectamente, te la imaginas como si la tuvieras aquí mismo y pudieras dialogar con ella. Además, tengo que decir a favor del libro que a mí no me gusta para nada en general, me da muchísima pereza los personajes adolescentes, y tener aquí una protagonista adolescente es algo que he disfrutado mucho porque está muy bien hecha, a pesar de que tiene como ciertos, no sé, parece como arquetipos, ¿no? Tiene cosas muy típicas y dices, por Dios, ¿dónde va a ir esto? Algunas no las voy a decir porque creo que destriparía el libro, pero bueno, sí que es la típica adolescente como etérea, muy guapa, que todo el mundo se enamora de ella, pero bueno, tiene un pasado complicado que la tiene un poco como que aleja a todo el mundo de sí y pasan cosas. Bueno, pero me gusta cómo la autora le da una vuelta a esto y al final se nos cuenta la historia de otra manera y llega por lugares diferentes. Entonces creo que lo que podría salir mal hace que ya salga muy bien. Y de hecho, al final, una de las cosas mejores de esta novela es cómo está contada, ¿no? Es una de las cosas con las que tú te quedas, ¿no? Con lo bien que escribe la autora, lo que está siendo capaz de hacer, de llevarte un poco por donde quieres sin que te aburras. Es un libro que toca un montón de temas bastante interesantes. Es un libro que nos va a hablar de soledad, de vulnerabilidad, de violencia, de salud mental, de maternidad, de abusos, de la crisis climática, de verdad, de diferencias sociales. Es un libro que toca mil temas y es muy interesante.
por ponerle algo que sí que a lo mejor pues me sacó un poco de la historia, no me sacó la historia, pero que me dio pena, ¿no? Cuando lo acabé, es que muchas de las historias que va dibujando no acaban llegando a nada y a mí me gustaría saber más, ¿no? Porque algunas de verdad eran muy perturbadoras y, joder, esto cómo habría explotado, ¿no? Ojalá tuviera, no lo sé, algo más que ver dentro de la novela. Es cierto que la mayoría de las historias secundarias acaban confluyendo en la primera. De hecho, hay una cosa que sale por ahí que ni siquiera me voy a meter a hablar y que ocupa gran parte del libro, pero creo que es mejor descubrirlo, porque yo me quedé alucinada cuando leí, digo, pero ¿qué estoy leyendo? ¿Qué es esto? ¿No? Muy divertido y muy loco todo, de verdad. No sé, como que es una novela que me es difícil decir, ay, a ti te va a gustar, a ti no. Es diferente, es original, es algo distinto, ¿no? En muchos sentidos. Y a mí me parece que funciona muy bien, ¿no? Es una novela súper potente, es una novela que ataca muchas cosas. A mí me ha resultado bastante original y muy guay, la verdad. ¿Qué más hará esta autora? Deseando leerlo, esa es la verdad. Importante, hay otro personaje secundario que es mi favorito junto con Blandinin, que se llama Joan. Por favor, o sea, necesito, no sé, un spin-off de ella, un relato suelto que nos cuente su historia, porque es absolutamente genial. Y ahora entramos ya sin más dilación en la serie de libros que me han encantado, no puedo decir otra cosa, libros fantásticos y que os recomiendo encarecidamente que leáis si os llama la atención lo que os voy a contar de ellos. Voy a empezar por Gigantas, de Muriel Maguelán, que está editado por Irrigador Books. Y esta es una novela que me ha encantado, no sé por qué no se está hablando más de ella, porque es absolutamente genial, de verdad no sabéis lo bien que me lo he pasado. Bueno, su protagonista se llama Laura y le encanta la literatura japonesa. Igual ya con esto yo podría decir, hombre, pues claro que te gusta, ¿no? Es fácil verse reflejada ahí. Tampoco tanto, pero bueno, es cierto que toca temas que a mí me gustan mucho y que la protagonista pues comparta mi nombre. Siempre es divertido, claro que sí. Total, que Laura tiene una vida normal, feliz, bien, nada destacable, trabaja para la empresa de su marido, están felizmente casados y ella tiene de hobby, pues lo que digo, leer literatura japonesa. Le pasó una cosa de pequeña y desde entonces solo lee literatura japonesa porque es lo que más le interesa y le encanta. Y es, digamos, una pequeña experta, pero a nivel su casa, ¿no? No es algo que comparta con nadie. ¿Qué pasa? Que justo va a ir a la biblioteca o a no sé dónde de su barrio, su autor japonés favorito, va a haber un encuentro muy chulo. Una serie de catastróficas desdichas hacen que la persona que le va a entrevistar no esté allí. Entonces la bibliotecaria le dice a ella, oye, ¿por qué no le entrevistas tú? Socorro, sácame de este marrón. Y ella de repente se ve allí puesta en el foco. La entrevista pues va bien y al final, bueno, ella gana cierta notoriedad gracias a esto, ¿no? Y incluso, bueno, le aparece una oportunidad laboral que le va a permitir desarrollarse mucho, ¿no? Explotando esta parte de que tanto le gusta, que es de la literatura japonesa, ¿no? Es una oportunidad estupenda, total, que bueno, de un día para otro, digamos, que su vida cambia a pequeña escala y, bueno, ella pues se siente como pues muy satisfecha porque, bueno, como que por primera vez siente que, bueno, que ya tiene algo que decir, ¿no? Y que se la escucha y que su voz importa. Entonces, bueno, esto la ayuda a desarrollarse. ¿Qué pasa? Que esto no es solo un desarrollo interior, sino que se traslada afuera y ella empieza a crecer. Cada día crece X centímetros. Y bueno, pues un poco lo que pasa con esto. El libro está organizado en dos tipos de capítulos. Tenemos los de novela, que son esta historia de Laura, y los que se llaman diario, donde la autora, Muriel, nos va a contar un poco el proceso, no solo de escritura de la novela, sino más bien de dónde surge la idea de escribir esta novela. Y me pareció súper interesante. Esto además lo va juntando con una serie de testimonios, una serie de recuerdos suyos, una cosa también muy personal, habla de duelo, incluso cosas que voy a decir como realismo mágico sin serlo en realidad, o cosas que ella piensa, casualidades, y es un libro que al final, compensando estas dos cosas que tú en un principio no entiendes qué tienen que ver una con la otra, al final todo encaja de una forma muy perfecta y creo que ninguna de las dos partes sería tan buena por sí misma como son juntas. Al final esto es casi como un cuento, ¿no? Porque tiene esas partes casi fantásticas, ¿no? Esa historia de Laura creciendo, convirtiéndose en giganta, casi, ¿no? Tiene ahí, pues eso, una simbología, una lectura, una enseñanza. Es un libro que nos va a hablar mucho del rol de la mujer en la sociedad actual,
Y también la autora luego reflexiona bastante y nos pone bastantes ejemplos de cosas que están bastante normalizadas, al menos en su entorno y en el mundo de la literatura en Francia, que son actitudes bastante machistas, y ella pues, les da un pensamiento y les va dando forma y una salida, ¿no? Dentro de estos textos que a mí me resultan súper interesantes y que donde, bueno, se habla mucho además de literatura japonesa en general, ¿no? Sobre sus características, cómo te hace sentir cuando la lees, qué nos encontramos. Y en cierta manera, mientras te cuenta esto, tú luego también lo ves reflejado en la propia escritura de Muriel, ¿no? Ella al final se ve una clara amante de la literatura japonesa y es algo que me gusta compartir, ¿no? Con ella se mencionan un montón de autores, autoras, de novelas, se hacen guiños a novelas sin decirte cuál es cuál. Entonces, bueno, habla mucho de literatura japonesa sin spoilers, lo cual está estupendo, y sales de aquí con ganas de leer un montón de libros, aparte de habiendo disfrutado una barbaridad esta novelita que no me voy a cansar de recomendar, uno de esos libros sobre libros, fantástico, muy divertido. Es que lo tiene todo, me lo he pasado de maravilla leyéndolo y no me voy a cansar de recomendarlo. Seguimos con otro libro que me ha encantado y es El verano que lo derritió todo, de Tiffany McDaniel, la autora de Betty, mi querida Tiffany McDaniel, que es una novela de 2016, pero que en España se ha publicado ahora. Me confirmo que la autora no es autora de un libro, que escribe absolutamente de maravilla. Tengo clarísimo que es una de las grandes voces de la literatura actual, al menos en relación con lo que a mí me gusta, y esta es una novela que he disfrutado muchísimo y me lo ha hecho pasar muy mal, ¿vale? Va a estar ambientada en dos tiempos, por un lado en 1984 durante el verano y luego en el 2055, pero bueno, que podría ser un presente cualquiera, da igual. Vamos a tener un narrador común que va a tener en el verano de 1984 13 años y después va a tener 84, vamos a tener su visión tanto de niño como de adulto, ¿no? De ese verano donde lo cambió todo. ¿Qué pasa? El padre de ese niño, que es un abogado, por diferentes motivos, envía una carta en el periódico y hace una invitación al diablo a que venga a ese pueblo. ¿Qué pasa? Llega, no sé si el diablo, pero llega un niño negro, así pues en bastantes malas condiciones, y dice que es el diablo. Además, su llegada coincide con una ola de calor terrible y bueno, en el pueblo se empieza a pensar mucho si realmente es el diablo, si no, las cosas malas que empiezan a pasar tienen que ver con él o que no, y bueno, creándose una especie como de verdad de preguntas que te hace reflexionar mucho sobre cómo cuando tratamos de buscar explicaciones a las cosas, lo que queremos es echarle la culpa a alguien o algo de los problemas que tenemos. Y bueno, van a pasar una serie de cosas durante ese verano que van a marcar para siempre la vida de nuestro protagonista, que desde el presente, cuando él es anciano, lo vemos como una persona absolutamente traumatizada, que tiene una vida muy complicada que vamos a ir recordando. Va a vivir siempre atrapado en ese verano de su infancia y bueno, es un libro, ojito, es un libro que recomiendo mucho para leer en un club de lectura, comentando con gente. Tiene mucha chicha que sacar, tiene un montón de personajes de lo más interesantes, empezando por el propio Sal, ese niño diablo, como bueno, el padre del protagonista, que bueno, hace muchos guiños, ¿no? La autora creándolo a Atticus Finch, de Matar a un ruiseñor, la madre del niño, que es una madre que tiene pánico a salir de casa porque le da miedo la lluvia, aunque no vaya a llover, ella no sale, lleva décadas sin salir de casa. Luego tenemos una tía que tiene un arco fantástico, un vecino de ese pueblo de la infancia que se llama Elohim, que digamos es el nombre que se da en el Antiguo Testamento a Dios, y es un personaje capaz de lo mejor y de lo peor, que te da unas vibraciones extrañas, y es además una persona que tiene una fijación horrible desde el primer minuto con Sal, con ese niño que llega y que es el diablo. Te va a estar todo el rato el libro llevando de un lado para otro, teniendo pensamientos, ¿qué está pasando? Y luego al mismo tiempo de que tiene toda esa parte como mágica, ¿no? De elementos extraños que están pasando, que no sabes qué es realidad y qué es ficción, está muy aterrizada también en ese momento, ¿no? de los 80 de Estados Unidos, y va a hablar de diferentes temáticas interesantes, como va a ser toda la crisis del SIDA, va a hablar de racismo, va a hablar de homofobia, se va a hablar de eutanasia también. Es un libro muy filosófico que nos va a hacer reflexionar a través de las historias de estos personajes sobre
el bien y sobre el mal, sobre las cosas que tenemos aprendidas, sobre, bueno, te hace darle vueltas a cosas que tienes como muy claras en tu cabeza. Es un libro que nos va a hablar mucho de la pérdida, del duelo y de las diferentes formas de enfrentarse a él, ¿no? También eso, como tanto hombres como mujeres se van enfrentando a ese duelo y cómo tanto lo que nos es innato como lo que viene dado de nuestro entorno, cómo nos hace responder de una forma u otra. La novela además va a estar ambientada en el pueblo de Bredhead, que es el mismo pueblo donde está ambientado Betty, sin tener nada que ver, son novelas completamente independientes, pero parece ser que la autora va a ambientar todas sus novelas en este lugar, ¿no? Creando allí como un microcosmos, un microuniverso, y en este caso Bredhead se nos presenta siempre como el paraíso perdido. Va a haber muchas referencias de ese estilo, ¿no? A la tradición cristiana o católica, y de hecho en este caso se nos hace a partir de encabezados de cada capítulo de El paraíso perdido de Milton. Entonces, bueno, la autora no se esconde en ningún momento de lo que quiere hacer y te permite llegar tan hondo como tú quieras. También tenemos bastantes simbologías y secretos y detalles, un libro que te hace estar bastante atento a todo, que cierra todas las cosas que abre quedan perfectamente atadas y perfectamente cerradas. Un libro que te lo hace pasar muy mal. Querría avisar, ¿no?, de los trigger warnings que tiene, pero es que es como cargarse el libro. Entonces al final decir, bueno, leer este libro cuando estéis bien, y si os interesa saberlo, bueno, creo que si hacéis una búsqueda en internet poniendo el verano que lo derritió todo, trigger warning, segurísimo que hay gente que lo explica, pero bueno, no quiero decirlo aquí para quien no quiera saber eso. Como decía al inicio, saco de aquí principalmente lo bien que escribe la autora. De nuevo, es que es una maravilla cómo consigue hablar del horror, ¿no?, de las cosas malas, de los sentimientos peores que tenemos las personas en nuestros momentos peores, y les pone una forma bella. Es que tengo medio libro subrayado, es que de verdad es que escribe de una forma, es de otro mundo para mí lo que ella hace. Y el final, aunque como os digo está muy muy bien cerrado, tiene un final controvertido, creo que da mucho para debatir si lo haces en un club de lectura, y tiene un final que para mí es muy bueno para la novela, pero es un final incómodo. No incómodo de desagradable de leer, sino incómodo de que te hace pensar, ¿esto qué ha pasado? ¿Por qué lo ha cerrado así? No me gusta, y lo piensas y es que no tiene sentido a lo mejor que cerrara de otra manera, porque la sociedad funciona como funciona. Es un final eso que te molesta porque no vivimos en un cuento de hadas, y así lo refleja el libro, que no es así. Está escrito además de una forma muy cinematográfica, especialmente ciertas escenas las ves ocurrir en tu cabeza, son un dramatismo, y cómo están contadas, de verdad que yo era como si las viera delante de mis ojos. Es espectacular. Por favor, mi petición, ¿no?, a este 2023 es que leáis a Tiffany McDaniel. En España la edita Hoja de Lata, y es, bueno, sin duda una de mis autoras favoritas de todos los tiempos, ya puedo decirlo. Bueno, ¿sigues ahí, por favor? Ojalá que sí, porque voy a hablarte de un libro fantástico, de una absoluta sorpresa para mí. No conocía a la autora, no conocía nada, y bueno, es que solo puedo recomendarlo. Creo que ha sido mi mejor lectura del mes junto con la anterior. También la hemos leído en mi club de lectura, y estoy hablando de La Antártida del amor de Sara Strittberg. Está editado por Nórdica Libros. Este es un libro de esos que yo puedo decir que me ha pasado por encima. O sea, este es un libro que me dejó devastada, rota, que lo he pasado muy mal leyéndolo, y al mismo tiempo, o sea, muy mal como persona, ¿no?, emocionalmente. Pero como lectora me ha parecido una maravilla, o sea, me parece una novela brillante. Os cuento, la novela va a empezar a estar contada por una voz que tú no sabes quién es, una voz femenina, que te empieza a describir, ¿no?, un poco dónde estás, ¿no? Estamos en un bosque, está atardeciendo, en la luz es de esta forma y de la otra, y todo es como muy etéreo, muy bonito, ¿no? Y de repente te das cuenta de que te está diciendo que la han asesinado, que la han brutalmente asesinado. Y ella, bueno, ya muerta por algún motivo, está ahí, ¿no? Como una forma de, no sé decir, alma, conciencia, bueno, está ahí, y empieza a contarte dónde está, empieza a ver la vida, el mundo, con unos nuevos ojos, unos ojos de alguien que ya no sufre, no vive, no disfruta tampoco, y nos va a contar lo que ha sido su vida, cómo ha llegado a este momento a que la hayan asesinado. Nos va a contar su infancia, con su vida, su familia, su juventud, de diferentes sucesos que le ocurrieron, decisiones que fue tomando, y que todo al final acaba desembocando en que ella se sube en un coche de un hombre y acaba siendo asesinada en ese lugar.
también se nos va a contar a lo largo de las páginas, todo esto intercalando un lado y otro, lo que es la vida después de ella, que ella la va a seguir viendo, ¿no? Que va a ser de la vida de la gente que la sobrevive, la vida de sus padres y la vida de sus hijos. ¿Qué es una novela? Es que de verdad, es que no tengo palabras para explicar lo que es esto. Aparte de que todo el tema es horrible y hay muchísima violencia escrita de una forma muy explícita y muy en detalle y al mismo tiempo de una forma preciosa. ¿Cómo alguien es capaz de hacer eso? Es que de verdad, toda mi admiración. ¿Cómo es posible que alguien pueda escribir tan bien y tan bonito sobre cosas horribles y dolorosas? Es que yo de verdad que no me lo puedo explicar. Es una cosa que no me entra en la cabeza. De verdad es espectacular, es todo lo que tengo que decir. La protagonista, Ini, va a ir contando todo su pasado y todo el futuro de las personas que la sobreviven, volviendo todo el rato casi como un círculo a ese momento en el que la asesinaron, y cada vez nos va a ir contando más detalles de lo que ella pensaba, de lo que iba sucediendo, hasta que podamos ver una imagen completa de todo ese asesinato. También vamos a seguir, ¿no?, en el futuro a esa persona que la asesinó para ver un poco qué pasa con eso. Es un libro que te desgarra. Vemos la parte de los padres buscando a esta hija, tratando de entender lo que le ha ocurrido. Realmente esta vida nueva que tiene ella incorpórea se puede sentir casi como una bendición o también como un castigo, ¿no?, de todas las cosas que ella hizo en la vida. Vamos a ver que toma decisiones bastante, como digo, que llaman la atención, que te hacen decir, joder, no sé, que te hacen juzgar, ¿no?, en un primer momento, y luego vas entendiendo ciertas cosas, te hace pensar el entorno. Bueno, ella vive una serie de cosas en el entorno de su familia cuando es pequeña, hay pérdida y acaba por diferentes motivos con una adicción a las drogas desde muy joven, acaba prostituyéndose y le pasan una serie de cosas que la llevan a este momento que os digo, donde ella muere. Es un libro que sorprendentemente también, porque estoy hablando de cosas que dices, va a hablar de dolor, va a hablar de culpa, va a hablar de equivocarse, va a hablar de las oportunidades y las injusticias que nos da la vida, pero es un libro que también va a hablar muchísimo de amor, y es un libro que va a hablar también de independencia, y un libro que va a hablar de maternidad, y va a hablar de la maternidad de una forma muy distinta y que te rompe el corazón por cómo habla de ella, que te hace entender diferentes cosas. Es un libro que te abre muchísimo la cabeza, es un libro muy difícil de leer, como digo, de forma emocional. El leerlo en general es una delicia, también tengo casi todo el libro marcado, es que es una barbaridad como escribe esta autora. Es un libro de verdad que leí en 2 sentadas, en 2 trenes de ida y venida a Madrid-Galicia, que son 4 horas, la primera parte, y la segunda solo parando un poco como a respirar, a mirar por la ventana y recuperarme lo que estaba leyendo. Se me caían los lagrimones en alguna parte de pena, pero también como de pura emoción, ¿no?, de cuántas cosas estoy sintiendo con este libro, ¿no?, qué barbaridad. Es un libro que os recomiendo muchísimo leer, es un libro muy diferente en los enfoques que da, creo que es arriesgado por las cosas que dice, por esa protagonista tan gris, ¿no?, ni blanca ni negra, y no solo ella, sino todo el crisol de personajes que aparecen. Se mueven mucho en los grises, en las equivocaciones, en gente que a lo mejor no sabe comunicarse, gente que no sabe quererse bien, gente que se autodestruye por diferentes motivos. Es una barbaridad. Solo puedo recomendaros este libro, no he leído nada igual, he quedado muy tocada varias semanas por este libro. En el club de lectura se agradeció mucho la elección, porque no es un libro del que se esté hablando demasiado y decía, bueno, si no lo hubieras propuesto seguramente no lo hubiera leído, y qué pasada. Es un libro que mucha gente decía, le doy 10 estrellas, de mis mejores lecturas del año. Es un libro de verdad que ha gustado mucho y que solo puedo recomendarlo, pero os aviso, es un libro que va a doler, y va a doler mucho, eso sí. De verdad creo que merece la pena, porque entras y sales diferente de este libro, no lo puedo decir de otra manera. Cuántas emociones, cuánta nostalgia, cuánta pena, cuánta muerte, cuánto sufrimiento, cuánta violencia hay en este libro, y también cuánta luz. Qué bonito está contado todo, qué reflexiones tan interesantes, cómo te hace ver la vida desde otro sitio, ¿no? Te cambia un poco la mirada. Encarecidamente os tengo que recomendar este libro, por favor, si lo leéis, hacedmelo saber en comentarios y hablamos sobre él, porque es una barbaridad. Y nada, estas han sido las lecturas de las que os quería hablar. Como os decía, ha sido un mes de agosto bastante intenso, no me digáis que no.
Quedaros por aquí porque en los próximos días va a haber un vídeo con los thrillers que he leído, las novelas negras, una cosa mucho más ligera y que han sido unas novelas también estupendísimas que me han ayudado a compensar un poco todo el dramatismo, ¿no?, que he concentrado en estos libros. Contadme qué libros ha llamado más la atención, contadme también qué tal está empezando septiembre para vosotros, charlamos en comentarios y nada, te mando un abrazo enorme y te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!